Bienvenidos a Música, mi canal. La historia de hoy es un viaje de secretos, transformación y una faceta de mí. Hola amigos, nos estamos dejando la piel para traerles este contenido solo para su entretenimiento. Si les gusta lo que ven, aquí tienen una oferta. En lugar de ofrecernos té, solo presionen el botón de suscripción. Es mucho más fácil, totalmente gratis y, honestamente, nos hace igual de felices. Aquí está la historia. Empecemos. Solía pensar que la identidad era algo que se tenía o no se tenía. Como un nombre cosido en el cuello de una camisa. Cuando era más joven, creía que las únicas personas que se cuestionaban quiénes eran debían haber tenido alguna razón dramática para hacerlo, alguna fractura obvia, algún evento digno de titulares. No fue así. Tuve una infancia estable, un trabajo decente, amigos que me describían como confiable, el tipo de hombre que llegaba a tiempo y pagaba sus cuentas. Esa fue mi prueba. Pensé que me conocía a mí mismo. Pero la verdad es que no me conocía. Conocía mi papel. Sabía lo que funcionaba. Sabía qué partes de mí hacían que los demás se relajaran. Sabía cómo aparentar ser alguien que ya no se transforma. Y durante mucho tiempo, así fue. Suficiente. Siendo sincero, la primera vez que sentí los bordes de ese rollo rozando algo más suave dentro de mí, no tenía palabras para describirlo. Tenía unos 9 o 10 años, estaba solo en casa durante una hora después de la escuela, deambulando por el pasillo como si fuera un museo vacío. Mi madre guardaba un pequeño baúl de cedro en su habitación. No estaba prohibido. Exactamente. Pero tenía un aura de privacidad que lo hacía parecer prohibido de todos modos. Lo abrí porque tenía curiosidad, porque los niños son curiosos porque el mundo está hecho de objetos y los objetos pedían ser comprendidos. Dentro había cosas que parecían artefactos de otro universo. Bufandas que olían a perfume y calidez. Una combinación doblada como un secreto, un par de medias y beige pálido. Recuerdo tocarlas y sorprenderme de lo suave que podía ser la tela. No débil, suave, como si no tuviera interés en demostrar nada. Sostuve una bufanda ante mi cara y sentí que mis hombros caían de una manera que no ocurrieron cuando me puse la chaqueta de mi padre e intenté imitar su seriedad. Ese momento no fue sexual. No se trataba de excitación ni emoción. Se trataba de alivio. No lo entendí entonces. Todo lo que sabía era que me sentía tranquila, y la calma se sentía como algo que no se suponía que debía desear. Así que cerré el cofre. Puse todo exactamente como lo encontré. Miré mis manos como si hubieran hecho algo mal. Luego, fui a la sala de estar y encendí la televisión lo suficientemente fuerte como para ahogar el sonido de mis propios pensamientos. Esa fue mi primera lección sobre mí misma. Cuando algo dentro de mí no encajaba con la historia de quien se suponía que debía ser, aprendí a disimularlo con ruido. Conforme fui creciendo, el ruido se volvió más sofisticado. La secundaria me enseñó las reglas de pertenencia, y no eran sutiles. A los chicos solo se les permitía un rango limitado de delicadeza, e incluso esa delicadeza debía presentarse con humor. Podías elogiar el cabello de alguien si lo hacías en broma. Podías preocuparte por tu ropa si fingías no. Podías ser amable solo si también estabas dispuesto a luchar. Me adapté. No me acosaban como a otros niños, pero vivía con un miedo constante y silencioso a ser señalado. Aprendí a analizar las conversaciones en busca de peligro para darme cuenta de la rapidez con la que un grupo podía atacar a alguien por ser raro. Aprendí a ser normal. En las fotos escolares, sonrío, pero mis ojos parecen estar mirando los bordes del encuadre. Y, sin embargo, incluso mientras aprendía a representar mi masculinidad, también coleccionaba pequeños momentos privados que no encajaban. A veces, estaba solo en casa y me probaba una camisa de mi madre, no porque quisiera ser ella, sino porque quería sentir lo que era estar envuelto en algo que no estuviera diseñado para hacerme parecer ancho y duro. A veces me sorprendía observando a las mujeres caminar y me daba cuenta de que no solo las estaba notando. Como mis amigas. Me daba cuenta de cómo sus movimientos parecían permitidos para ser expresivos. El movimiento de una mano, la inclinación de la cabeza, la forma en que una risa podía ser etérea sin ser descartada como débil. Sentía que había un vocabulario de la humanidad que no me habían enseñado. A los 15 años, fui a un baile del colegio con una chica llamada Hannah. No salíamos, pero éramos tan íntimas que nuestras amigas lo tomaron como un ensayo para salir. La recuerdo en el espejo del baño del gimnasio, aplicándose brillo de labios con tanta precisión despreocupada, y recuerdo pensar, con un dolor repentino, ojalá pudiera aprender eso. No para atraer a nadie, ni para engañar a nadie, solo para saber cómo se siente tomarse un tiempo para una misma sinvergüenza. No lo dije. Dije algo seguro como, «Estás guapa». Y luego me reí como se ríen los chicos cuando intentan que un cumplido suene a nada. Pasaron los años. Fui a la universidad.
Construí una vida que parecía un impulso. Elegí una carrera que sonaba práctica. Aprendí a hablar de ambición. Salía con mujeres porque me atraían y porque salir con mujeres también me ayudaba a sentirme anclado en la versión de mí misma que todos entendían. Cuando me preguntaban quién era, podía enumerar cosas. Estudiante, novio, futuro profesional. Lo sentía como una identidad porque era reconocible. Pero mi lado tranquilo no desapareció. Se volvió más paciente. Esperó. Después de la universidad, me casé con Clare. Era aguda, de una manera que admiraba. No cruel, ni cínica, sino clara. Podía ver una situación complicada y encontrar la frase más simple y honesta en ella. Cuando nos conocimos, esa claridad se sintió como la luz del sol. Me dije, esto es lo que necesito. Alguien que le dé sentido al mundo. En los primeros años de nuestro matrimonio, nos llevábamos bien juntos, como lo hacen las parejas cuando aún creen que el amor se convierte automáticamente en competencia. Hacíamos planes. Recibíamos amigos. Hablábamos del futuro. Nos reíamos de las pequeñas cosas. Parecía que estábamos construyendo algo. Y lo hacía, pero también, sin darme cuenta, estaba evitando las partes de la vida que requerían un tipo diferente de valentía. No evadía las grandes responsabilidades. Iba a trabajar. Manejaba el dinero. Arreglé cosas en la casa. Desde afuera, hacía lo que un esposo hace. Se suponía que debía hacer. Pero dentro de casa, en la textura cotidiana de la vida, estaba decayendo. No noté la carga mental que Clare soportaba hasta que se hizo evidente a través de su agotamiento. No noté la frecuencia con la que tenía que recordarme cosas hasta que los recordatorios se convirtieron en un tono de voz. No noté cómo mi lo haré más tarde se convirtió en un patrón y luego en una especie de falta de respeto silenciosa. La verdad que no quería decir en voz alta era que estaba cansado y ansioso, y no sabía cómo hablar de ninguna de las dos cosas sin sentir que estaba fallando como hombre. Así que, en lugar de hablar, me retiré. En lugar de negociar, procrastiné. En lugar de admitir que estaba abrumado, dejé que Clare se convirtiera en la administradora de nuestra vida. Tampoco admití que tenía un largo historial de cuestionamientos sobre mi identidad privada. Me dije a mí mismo que no era relevante. Me dije a mí mismo que solo tenía curiosidad, ya que a veces todos tenían pensamientos extraños de que no significaba nada. Había desarrollado todo un sistema interno para minimizarme. No me di cuenta de que minimizarse sigue siendo una forma de autolesión. Simplemente no deja marcas visibles. En el 7º año juntas, Clare y yo habíamos dejado de pelear de la forma tan dramática que la gente imagina. Peleábamos por cuestiones logísticas, por tamaño, como si ella volviera a lavar un plato. Yo lavaba sin decir nada. De esa forma, interpretaba su silencio como una crítica y luego me acobardaba para proteger mi orgullo. La noche en que todo cambió no fue un desastre espectacular. Fue algo normal, por eso es difícil de explicar a quienes creen que las relaciones solo se rompen en momentos de tensión. Era martes. Clare me había pedido que me encargara de 3 cosas sencillas: recoger una receta, llamar al fontanero por la fuga debajo del fregadero y poner la lavadora porque tenía una reunión temprano a la mañana siguiente. No hice ninguna, no porque se me olvidara por completo. Recordé cada una en diferentes momentos, sentí el dolor y me dije que lo haría en 5 minutos. Entonces me vi arrastrada al correo del trabajo. Luego me senté y busqué en el móvil algo para desconectar. Luego vi una serie que ni siquiera me gustaba. Luego me quedé dormida en el sofá. Cuando desperté, la casa estaba a oscuras. Clare estaba en la puerta, sin gritar, sin llorar, solo mirándome con una expresión de sorpresa. Una concentración cansada que nunca antes había visto. Me preguntó en voz muy baja, ¿hiciste algo? Abrí la boca para defenderme. Sentí el reflejo familiar, la necesidad de que mi fracaso pareciera comprensible. Pero no me dio margen. Dijo, no me expliques. Solo responde. Y no pude. La respuesta sincera fue, no. Entró en la cocina y encendió la luz. La fuga se había extendido hasta formar un charco poco profundo. Una toalla yacía allí como un intento fallido de prevención. En la encimera estaba su maletín para el portátil, preparado para la mañana. En la nevera, un calendario con citas escritas a mano. Tocó la receta que había dejado en la mesa como si fuera un insulto. Entonces dijo algo que me impactó como una puerta que se cierra. No puedo seguir viviendo como si fuera tu madre, dijo. Y no puedo seguir fingiendo que tu masculinidad funciona solo porque tienes un trabajo y una voz grave. Recuerdo cómo reaccionó mi cuerpo a esa frase. Él en mi cara, una oleada de ira que en realidad no era ira, más bien pánico tratando de protegerse. Masculinidad. Sentí como si hubiera atacado todo mi ser. Existencia, pero no intentaba humillarme.
Estaba nombrando algo que ambos vivíamos en nuestro interior, una serie de expectativas tras las que me había estado escondiendo. Se sentó a la mesa y juntó las manos. He estado intentando hablar contigo, dijo, pero asientes, te disculpas, prometes, y luego nada cambia. Ya no suplico más que me acompañes. Quería decirle que lo intentaba. Quería decirle que estaba deprimida. Tal vez quería decirle que no sabía por qué me paralizaba. Pero la verdad era que no me había esforzado por comprender mis propios patrones. Así que la única herramienta que tenía era la defensa. Clare me miró un buen rato y luego dijo, si la versión de ti a la que llamamos marido sigue fallando en lo básico, entonces dejaré de tratarte como el jefe de nada en esta casa. No como un castigo, sino como la realidad. Luego añadió con una voz tranquila que me asustó. Y si vamos a convertirte en alguien realmente participativo, empezaremos con humildad, con aprendizaje y con estructura. Ese es el momento que la gente suele describir como el inicio del cambio de marca. El momento en que ella me degradó. Pero tengo que tener cuidado porque no fue como una caricatura. Fue como una intervención. Al día siguiente, me pidió que me sentara con ella. Había escrito un horario en un bloc de notas. No eran solo tareas. Incluía cosas como el registro diario, la planificación de las comidas, la hora de empezar la colada, la revisión del presupuesto, la llamada de admisión a terapia, y luego esta fue la parte que me revolvió el estómago, la práctica de la presentación. Me quedé mirando esa línea. Pregunté qué significaba. Claire no sonrió con suficiencia. No bromeo. Dijo, te he observado toda tu vida en esta casa. Cuando te sientes avergonzado, te escondes tras esa actuación de ser el tipo, el tranquilo, el razonable, el que no debería tener que decirle nada. Y esa actuación está arruinando nuestro matrimonio. Golpeó el papel. Así que, por un tiempo, no vas a hacer eso. Vas a practicar ser enseñable. Vas a practicar ser guiado. Y sí, parte de eso va a ser cambiar tu forma de presentarte, porque tu presentación es donde has guardado tu terquedad. Me sentí expuesta. Además, curiosamente, me sentí visto. Le pregunté, ¿estás diciendo que quieres que me vista como una mujer? Hizo una pausa, como si considerara el peso de sus palabras. Digo que quiero que explores las partes de ti mismo de las que te has avergonzado, dijo. Y quiero que entiendas la empatía en tu cuerpo, no solo en teoría. Quiero que experimenteslo. Que es moverse por el mundo con gente observándote, juzgándote, interpretándote. Quiero que aprendas a prestar atención al detalle, a cuidarte y a ser responsable. Y quiero que dejes de usar la masculinidad como excusa para evitar habilidades. Entonces dijo algo que me hizo un nudo en la garganta. Pero no voy a obligarte. Si dices que no, lo respetaré. Lo que no haré es continuar con este matrimonio como hasta ahora. Esa fue la encrucijada ética de mi vida. Podría haber tomado su propuesta como una humillación y marcharme. Podría haberme atrincherado y haber luchado por mi orgullo. O podría haber admitido que mi manada era un refugio frágil y que estaba harta de vivir bajo él. Le dije que no lo sabía. Le dije que tenía miedo. Clare asintió. Bien, dijo. Es sincera. Establecemos reglas básicas porque tenía que hacerlo. Acordamos que no sería sexual. Acordamos que al principio sería privado. Acordamos que podía parar en cualquier momento, pero si lo hacía, aún tenía que comprometerme con la terapia y las responsabilidades del hogar. La ropa no era el punto. El punto era mi relación con el control, la vergüenza y el aprendizaje. La primera vez que me puse una blusa de Clare, una que había elegido específicamente porque era sencilla, nada llamativa, pensé que me sentiría ridícula. Esperaba la risa de mi propio cerebro, la vieja voz de secundaria que decía, esto está mal. Esto es vergonzoso. Estás rompiendo las reglas. En cambio, sentí algo inesperado. Dolor. Dolor por los años que pasé adaptándome a la comodidad de los demás. Dolor por el chico que tocó una bufanda y sintió paz, y luego aprendió inmediatamente a enterrarla. Dolor por el hombre que había tratado la competencia como algo que podía delegar a su esposa porque admitir su debilidad le parecía demasiado peligroso. Clare no aplaudió ni se burló. Se ajustó el cuello con suavidad y dijo, respira. Recuerdo mirarme al espejo. No vi a una mujer. Tampoco vi a un hombre. No era el tipo de persona que intentaba ser. Vi a una persona en transición y eso fue aterrador. El horario empezó al principio. Fue incómodo en un sentido puramente práctico. El maquillaje no es sencillo. No se trata solo de ponerse color en la cara. Es arte, paciencia y comprender tus propios rasgos. Claire no lo hizo por mí. Me enseñó. Puso un pequeño espejo en la mesa y dispuso los artículos básicos como si estuviéramos en un aula. Limpiador, crema hidratante,
Una base ligera que combinara con mi piel, corrector para las ojeras que años de estrés habían vuelto permanentes. Gel para cejas, rímel. La primera lección no fue técnica. Fue tiempo. Por eso tarda más, dijo Clare, sin acusar, solo afirmando. Y por eso las mujeres a veces llegan tarde, incluso cuando lo intentan. Quería discutir. Quería decirle que nunca le pedí que hiciera esto. Que podía salir de casa sin maquillaje si quería. Pero entonces me di cuenta de lo arrogante que era ese pensamiento. Como si el mundo la tratara igual de todas formas. Como si viviera en el vacío. Como si no tuviera jefe, compañeros de trabajo, desconocidos, todos leyendo su rostro y haciendo suposiciones. Cuando intenté aplicarme rímel, parpadeé en el momento equivocado y me manché el párpado de negro. Maldije en voz baja. Claire me dio un disco de algodón y dijo, «Inténtalo de nuevo». «Inténtalo de nuevo». Esas palabras se convirtieron en un tema recurrente. No solo en el maquillaje, sino en todo. El entrenamiento con corsé no se trataba de hacerme sexy. Necesito decirlo claramente porque a la gente le encanta malinterpretarlo. Claire lo enfocó en la postura y la respiración. Compramos una prenda sencilla y estructurada diseñada para principiantes. Y antes de apretar nada, me hizo practicar la respiración con las costillas. Me hizo ponerme de pie con los hombros bajos, la pelvis neutra y la columna recta. Me explicó que la postura no se trata de parecer orgullosa. Se trata de distribuir el peso para no sentir dolor. Usarlo por primera vez me hizo confrontar mi relación con la incomodidad. Siempre me había creído fuerte porque podía trabajar muchas horas e ignorar mis sentimientos. Pero el corsé no me permitía ignorar mi cuerpo. Exigía atención. Me obligaba a darme cuenta cuando contenía la respiración. Me obligaba a moverme deliberadamente. Me obligó a pedir ayuda cuando los cordones no me sentaban bien. Y los tacones, Dios mío, los tacones. Claire empezó con unos bajos y estables, nada de tacones de aguja, nada de broma. Me enseñó a colocar el pie, a desplazar el peso, a activar el torso, a dar pasos más pequeños. La primera vez que crucé la sala, me sentí expuesta. No por mi aspecto, sino por lo vulnerable que es ser inexperta en algo delante de alguien a quien quieres. Casi lo dejo ese día. Dije, me siento estúpida. Claire me miró y dijo, así es como me haces sentir cuando te haces la inútil en casa. No estúpida como persona, sino sola. Como si yo cargara con la habilidad y tú con el orgullo. Esa frase no me pareció un ataque. Me pareció un espejo del que no podía apartar la mirada. Parte del programa también era la voz, pero no como la gente supone. Claire no me dijo que cambiara el tono ni que imitara a nadie. Me dijo que practicara la escucha. Me dijo que hiciera una pausa antes de responder. Me dijo que dejara de anunciar decisiones y empezara a hacer preguntas. Pierdes tu voz en las decisiones del hogar, dijo una noche, porque no te la has ganado últimamente. La voz no es un derecho que reclamas. Esa se construye a través de la confiabilidad. Eso fue difícil de aceptar. Quería justicia sin responsabilidad. Quería el título sin el trabajo. Y debajo de eso, quería mantener intacta mi antigua identidad. Hombre competente, esposo fácil, buen tipo. El horario amenazaba esa identidad. Y entonces mi mente seguía intentando sabotearla. Empecé terapia porque estaba en el horario, pero continué porque ya no podía fingir. En la consulta de la terapeuta, dije cosas que nunca había dicho en voz alta, que siempre había temido ser visto como débil, que tenía una profunda regla interna, que necesitar ayuda me hacía menos hombre, que había pasado años adormeciendo mi ansiedad con la evasión y llamándola relajación. Finalmente, le conté a la terapeuta sobre el gran estrés. Me preparé para el juicio. En cambio, me preguntó qué significaba para mí. No lo sabía, no al principio. Con el paso de las semanas, empecé a comprender que significaba varias cosas a la vez. Era una forma de explorar la expresión de género en un entorno seguro y estructurado. También era una forma de enfrentar la vergüenza. También fue una forma de aprender empatía a través de la experiencia vivida. También fue inesperadamente una forma de aprender a cuidarme. Porque la verdad es que me había descuidado de maneras que no reconocía. Lo llamaba ser de bajo mantenimiento. Pero el bajo mantenimiento puede ser una máscara para la baja autoestima. No me hidrataba porque creía que no merecía comodidad. No compraba ropa que me quedara bien porque creía que no valía la pena el esfuerzo. No practicaba el cuidado personal porque pensaba que preocuparse por la apariencia era vano cuando en realidad tenía miedo de ser juzgado por intentarlo. A medida que el horario continuaba, la tensión emocional cambió. Al principio, la tensión era entre Claire y yo, entre su control y mi resentimiento, entre mi miedo y su agotamiento. Pero luego la tensión se trasladó hacia adentro. Comencé a darme cuenta de
Que había estado usando el ser hombre como un escudo contra la intimidad, no solo con ella, sino conmigo mismo. Tuve que enfrentar preguntas que había evitado. ¿Era un hombre al que a veces le gustaba la ropa femenina? ¿Era alguien con una expresión de género más fluida? ¿Era trans? ¿No era nada de eso y solo estaba herido por las normas rígidas? La respuesta no llegó como una etiqueta caída del cielo. Llegó en fragmentos de experiencia. Una noche, después de practicar mi maquillaje y lavarme con cuidado, me senté en el borde de la cama y sentí un extraño vacío. Me di cuenta de que echaba de menos la suavidad. No porque quisiera vencer a alguien, sino porque quería permitirme ser más de una cosa. Quería dejar de vivir como si tuviera que elegir entre la competencia y la dulzura, entre la fuerza y la belleza, entre la responsabilidad y la vulnerabilidad. Clare notó el cambio antes que yo. Me dijo, «¿Estás más tranquila?» Le dije, «No sé por qué». Se encogió de hombros suavemente. «Quizás por fin te estás permitiendo ser una persona completa». Aún así, había consecuencias más allá de nosotras dos. La vida no es privada para siempre. Un vecino me vio un día por la ventana practicando caminar con tacones por la sala mientras Clare estaba sentada en el sofá con un cuaderno como si fuera una coach. Las persianas no estaban del todo cerradas. Fue un descuido inocente. Pero la semana siguiente, en una reunión del barrio, sentí miradas sobre mí de una forma nueva y aguda. Alguien hizo un chiste sobre mantener feliz a tu esposa. Alguien más se rió demasiado fuerte. Me fui a casa furioso. No precisamente hacia ellos. A la vulnerabilidad, al hecho de que pudiera ser reducida a un chiste, al hecho de que de repente comprendí, aunque solo fuera un poco, la constante vigilancia social con la que viven muchas mujeres. Clare escuchó. Luego dijo, «Bienvenida a ser interpretada». Odié que tuviera razón. También odié que su razón no se sintiera como una victoria. Sentí tristeza por haber tardado tanto en llegar hasta aquí. Aquí es donde el miedo entró en mi historia con una nueva forma. No miedo a mí misma, sino miedo a la reacción del mundo hacia mí. Miedo a que mi trabajo se enterara. Miedo a que mi familia oyera rumores. Miedo a que mi padre me mirara como a una extraña. Y el miedo, aprendí, te hace querer simplificar. Te hace querer cerrarle la puerta a la complejidad y refugiarte en una identidad segura. Consideré hacerlo. Consideré decirle a Clare que era un error. Paramos. No porque no me ayudara, sino porque me hacía visible. Pero la terapia me enseñó algo crucial. La visibilidad no es lo mismo que el peligro, y esconderse no es lo mismo que la seguridad. A veces, esconderse es solo una erosión lenta. Tuve que tomar decisiones éticas. Una opción era cómo hablarlo con Clare. ¿Iba a incriminarla como la villana, la esposa controladora que me había obligado a hacer algo? Eso habría sido fácil socialmente. A la gente le encantan las historias donde un hombre es víctima de las exigencias de una mujer. Habría protegido mi reputación. Me habría permitido evadir la responsabilidad, pero habría sido una mentira. Otra opción era cómo hablarlo conmigo misma. ¿Iba a usar esta exploración para evadir otras responsabilidades, para convertir la identidad en una excusa? Esa era otra tentación. Puede resultar reconfortante sumergirse en el autodescubrimiento tan profundamente que te olvidas de pagar facturas, devolver llamadas, estar presente. Pero la verdadera integración no reemplaza la responsabilidad. La apoya. Así que me encargué del trabajo rutinario. Aprendí a poner recordatorios y a seguirlos. Aprendí a planificar las comidas y a hacer la compra. Aprendí a limpiar sin necesidad de aplausos. Aprendí a darme cuenta de lo que había que hacer antes de que Clare lo señalara. Aprendí poco a poco que la competencia no es un rasgo masculino ni femenino. Es un rasgo humano. Es amor expresado a través de la acción. Al mismo tiempo, seguí explorando la expresión. Compramos algunas prendas que eran mías, no prestadas. Sencillas, de buen gusto, sin exageraciones. Un cardigan que me resultaba cómodo. Unos vaqueros bien ajustados de la sección de mujer porque me sentaban diferente en las caderas y me hacían sentir extrañamente más presente en mi cuerpo. Zapatos que no eran de tacón, pero tenían una forma que me recordaba que no tenía que vivir con un solo uniforme. Empecé a escribir un diario. Escribí sobre los momentos de la infancia que descarté. Escribí sobre la crítica interna que sonaba como chicos en un vestuario. Escribí sobre el extraño alivio que sentí cuando mi rostro se veía más suave en el espejo. Escribí sobre el dolor de darme cuenta de cuánto de mi vida había estado gobernada por el miedo a que se rieran de mí. Y luego vino la parte más difícil, hablar con mi familia. No empecé con mi padre. Empecé con mi hermana porque ella siempre había sido la persona que podía contener la complejidad sin convertirla en un veredicto. Nos reunimos para tomar un café. Mis manos temblaban alrededor de la taza. Le dije que mi matrimonio había estado pasando por dificultades.
Le dije que había empezado terapia. Le dije que Claire y yo habíamos reconstruido nuestro sistema familiar. Entonces dije con mucho cuidado, parte de eso ha implicado explorar la expresión de género. A veces me he visto más femenina. Me está ayudando a comprenderme a mí misma y a ser una mejor pareja. Mi hermana no se quedó sin aliento. No se rió. Me preguntó, ¿estás bien? Dije, estoy aprendiendo. Asintió lentamente. Entonces estoy orgullosa de ti, dijo. ¿Por aprender? Lloré en el coche después, no porque fuera dramático, sino porque el alivio puede parecer lágrimas cuando llevas décadas conteniendo la respiración. Contárselo a mi padre fue diferente. No era cruel, pero venía de un mundo donde las categorías eran seguridad. Los hombres eran hombres, las mujeres eran mujeres, y la línea entre ellos no la marcaba el odio, sino el miedo al caos social. Lo visité sola. Nos sentamos en su porche. Habló del tiempo, de la camioneta nueva del vecino, de nada. Esperé una oportunidad y finalmente le dije, papá, necesito contarte algo sobre mi vida. Me miró con la atención cansada de quien oye llegar malas noticias. Le dije que había estado en terapia. Le dije que Claire y yo casi rompimos. Le dije que había estado fallando en casa. Le dije que estaba aprendiendo a ser responsable de maneras que no había sido. Entonces dije, parte de eso ha implicado explorar cómo me presento. A veces me visto con ropa más femenina. No es una broma. No es una artimaña. Me está ayudando a ser honesto, más amable y más responsable. Mi padre se quedó mirando el jardín un buen rato. Pude ver su mandíbula tensa. No gritó. No me insultó. Dijo, no entiendo. Dije, lo sé. Me preguntó, ¿estás diciendo que no eres un hombre? Respiré hondo. Estoy diciendo que soy yo, dije. Y estoy tratando de dejar de vivir con miedo. Se frotó las manos como cuando pensaba. La gente hablará, dijo. Lo sé, respondí. Ya lo hacen. Me miró entonces, como si buscara algo familiar en mi rostro. Sigues siendo mi hijo, dijo finalmente, y su voz se quebró al decir hijo, como si le sorprendiera. No me gusta no entender, pero no quiero perderte. Ese no fue un discurso de aceptación perfecto. No fue un momento de película. Fue real. Fue una puerta que se abría a medias. Pero a medias era más de lo que esperaba. Y me enseñó otra lección, la gente puede amarte. Y aún así luchas. Puedes darles tiempo sin renunciar a ti mismo. A estas alturas de mi vida, la idea de que me habían degradado se había transformado en mi mente. No porque Claire se hubiera vuelto menos estricta de repente, sino porque yo había recuperado mi autonomía. El horario seguía ahí, pero se había convertido en algo que hacíamos juntos. Calendarios compartidos, reuniones compartidas, entrenamiento compartido en las habilidades que a ninguno de los dos nos habían enseñado explícitamente porque la sociedad da por sentado que se absorben por arte de magia. A veces, Claire todavía decía, no, no vas a decidir eso sola. Cuando recaía en viejos patrones. Y en lugar de verlo como un ataque, empecé a verlo como un límite. Un límite no es un castigo. Es un mapa de donde puede vivir el amor con seguridad. También hablamos explícitamente sobre el poder. Eso fue crucial porque cualquier dinámica en la que uno de los miembros de la pareja establece las reglas puede volverse perjudicial si no se examina. Claire admitió que al principio había disfrutado de la sensación de control, no de forma cruel, sino porque había sido impotente durante tanto tiempo en la relación. Admití que a veces había disfrutado de que me guiaran porque me liberaba de la toma de decisiones, lo que podía se convertiría en una nueva forma de evasión si no tenía cuidado. Así que nos adaptamos. Creamos espacios donde yo lideraba y espacios donde ella lideraba. Creamos una reunión semanal donde ambas teníamos la misma voz. Y la regla era simple. Si quieres influencia, te presentas con acciones, no con postura, no con volumen, con fiabilidad. En la fase de reflexión de mi historia, comencé a comprender algo sobre la masculinidad en sí. La masculinidad no es inherentemente tóxica, pero la masculinidad no examinada puede convertirse en un escondite. Me había estado escondiendo tras la idea de que un hombre no debería tener que recibir instrucciones, que pedir ayuda era vergonzoso, que las labores domésticas eran opcionales, que la vulnerabilidad emocional era una debilidad. Esas ideas no surgieron de la nada. Provenían de la cultura, de los patrones familiares, de los medios de comunicación, de mis compañeros. Pero aún vivían en mí, y yo era responsable de lo que vivía en mí. Vestirme como una persona común en este contexto se convirtió en una herramienta, no la única, pero sí una poderosa para romper el hechizo de esas ideas. Alteró mis hábitos automáticos. Me hizo practicar el cuidado. Me hizo confrontar cuánto de mi identidad había desaparecido.
sido construido para evitar el ridículo. También me ayudó a desarrollar empatía por cualquiera que alguna vez haya entrado en una habitación y haya sentido que su cuerpo es evaluado como una declaración pública. También hubo consecuencias para la salud mental. Algunas fueron duras. Cuando empiezas a deshacerte de partes de ti mismo, no solo encuentras alegría. Encuentras un viejo dolor que había sellado con la actuación. Hubo días en que me sentía vulnerable, como si mi piel no encajara. Hubo días en que me sentía enojada con el mundo por hacer del género un pasillo tan estrecho. Hubo días en que me sentía avergonzada incluso por preocuparme. Y luego hubo días de paz silenciosa que se sintieron como un nuevo tipo de normalidad. Días en los que podía hidratarme la cara sin pensar que era una tontería. Días en los que podía usar un suéter suave y sentirme cómoda sin necesidad de etiquetarlo. Días en los que podía lavar la ropa, los platos y las listas de la compra y no tratar esas tareas como algo inferior a mí, sino como parte de una vida a la que pertenezco. La aceptación no llegó como una declaración. Llegó como una rutina, como menos discusiones conmigo misma, como menos estremecimientos al ver mi reflejo, como más honestidad en las conversaciones, como la comprensión de que la identidad no es una sola respuesta, pero una relación continua contigo misma. Uno de los momentos más significativos ocurrió en un lugar que a cualquier otra persona le parecería pequeño. Claire y yo nos preparábamos para la cena de una amiga. Era una amiga de confianza, alguien que conocía nuestra historia y nos había apoyado. Llevaba un maquillaje sutil, nada teatral, solo el suficiente para suavizar la crudeza que la ansiedad me marcaba en el rostro. Llevaba un atuendo sencillo que mezclaba elementos masculinos y femeninos porque para entonces había dejado de pensar en absolutos. Llevaba el pelo bien peinado. Parecía intencional. Me quedé en el pasillo y dudé. Un viejo miedo resurgió. Te van a juzgar. Se van a reír de ti. Le vas a hacer la vida más difícil a Claire. Claire se acercó por detrás y me dijo, «Hola». Me giré. Me observó y pude ver la complicada historia en sus ojos, el resentimiento, el cansancio, el amor, la esperanza. Entonces dijo, «Te estás presentando». Ese fue el mayor elogio que podía hacerme. En la cena, nadie bromeó. Nadie me miró fijamente. Alguien me elogió el suéter. Alguien me preguntó cómo iba la terapia. Hablamos sobre el trabajo en libros y las cosas normales de las que la gente habla cuando intenta vivir. Y me di cuenta de algo profundo. El mundo no siempre explota cuando eres honesto. A veces simplemente continúa. Y continúas con él un poco más ligero. Integración. La fase final no se trata de llegar a una identidad perfectamente estable que nunca más se tambalee. Se trata de construir una vida que pueda soportar tu complejidad sin colapsar. Hoy, todavía vivo con preguntas, pero no las siento como amenazas. No siempre me visto de la misma manera. A veces me presento más tradicionalmente masculino, a veces más femenino, a menudo en algún punto intermedio. No trato esos cambios como evidencia de que estoy confundido. Los trato como evidencia de que estoy vivo. Claire y yo seguimos casados. Nuestro matrimonio ahora es diferente. No porque ella ganó y yo perdí. No porque me hayan convertido en una caricatura. Es diferente porque dejamos de confundir roles con amor. Dejamos de confundir dominio con estabilidad. Empezamos a tratar la asociación como una habilidad que requiere práctica, humildad y reparación. También me volví más consciente de cómo hablo de los demás. Cuando has sido la persona bajo escrutinio, aprendes a ser cuidadoso con tu propio escrutinio. Ahora presto atención a las bromas casuales que la gente hace sobre hombres que no son lo suficientemente masculinos, sobre mujeres que son demasiado, sobre cualquiera que no encaje perfectamente en los moldes esperados. Antes me reía para estar seguro. Ahora intento ser lo suficientemente amable como para interrumpir, incluso con suavidad, porque el silencio es la clave para que las normas se mantengan nítidas. Si estás escuchando esto y te reconoces en alguna parte, quiero ofrecerte algo práctico, no solo emocional. Empieza con una honestidad lo suficientemente pequeña como para ser posible. No tienes que anunciarte al mundo. Puedes empezar admitiendo la verdad sin exigir una etiqueta de inmediato. Puedes empezar por notar lo que te trae paz frente a lo que te hace actuar. Puedes empezar por buscar un terapeuta que comprenda la identidad sin convertirla en un espectáculo. Puedes empezar por establecer límites que protejan tu dignidad. Y si estás en una relación, puedes empezar por hacer del consentimiento y la comunicación la base, porque la exploración sin respeto se convierte en otro tipo de daño. También quiero decir algo a los socios de A la gente le gusto porque la experiencia de Claire también importa. Amar a alguien que se está descubriendo a sí mismo puede ser agotador si esa persona usa la exploración para evadir responsabilidades. Puede ser doloroso si sientes que llevas la carga emocional solo. También puede ser sanador si ambos se comprometen a crecer, no como un juego de poder, sino como un acto de cuidado.
Se te permite tener necesidades. Se te permite establecer límites. Se te permite pedir cuentas. Y se te permite irte si la relación se convierte en un lugar donde desapareces. Mi historia no es una moraleja sobre la ropa. Es una historia sobre el costo de esconderse y el poder silencioso de aprender a estar presente. El horario, los tutoriales de maquillaje, el entrenamiento de postura, la práctica de caminar con tacones. Esos fueron los detalles superficiales. Debajo había un hombre aprendiendo por primera vez que el respeto por uno mismo no se demuestra rechazando ayuda. Se construye enfrentándose a uno mismo, diciendo la verdad y presentándose de nuevo mañana. Gracias por verme y por pasar este tiempo conmigo. Si esta historia te ayudó a comprenderte a ti mismo o a los demás un poco mejor, siéntete libre de explorar más en el canal.